Bueno, han sentido entonces, eso es el crépito, que pueden ser mucho más acentuadas o a veces leve, pero el dolor es el síntoma el principal que nos va a orientar a este proceso de artrosis. El tema que ahora, la anterior, vamos a hacer cuando hay monoartritis, que hemos dicho, inflamación, es una articulación. Si digo oligo, de 2 a 4. Si digo poli, más de 5. Muy bien. Entonces, este término de monoartritis, inflamación de una articulación, que puede ser, miren, un derrame, una articulación que esté inflamada, que produzca un intenso dolor y malestar. Que cuando hay inflamación en el primer dedo gordo del pie, Yo tengo algún traumatismo, pero más, si se instaura rápidamente, hay un diagnóstico que ustedes ya tienen que pensar. Gota. ¿No es cierto? La siguiente. Ya saben, esto es solo para repetir y recalcar. Artritis, que deriva del griego artros, que es articulación, itis, inflamación. Ahora, los signos de inflamación también ya lo saben. ¿Cuáles son los signos de inflamación? Calor, rubor, dolor. Muy bien. Ustedes ya lo saben, y limitación funcional. La siguiente, solo para recordar. Ahora, el tiempo de duración. Generalmente hemos dicho aguda cuando se instaura rápidamente. Horas, días, incluso menos de 6 semanas, ¿no es cierto? Y crónica cuando dura más de 6 semanas. Solo para repasar. La siguiente. Ejemplos de monoartritis. Tenemos una lista larga, pero las más importantes y las que nos tienen que llamar la atención son la artritis infecciosa, la artritis séptica, que se instaura rápidamente, y también el tratamiento tiene que ser lo más rápido posible, porque de lo contrario se puede perder esa articulación. La artritis por depósito de cristales, que es la gota, y otro por traumatismos. Alguna caída, alguna lesión que haya sufrido nos va a producir. Aquellas patologías que cursan generalmente con oligoartritis es la espondilitis anquilosante y el síndrome de Raynaud. Cuando llevemos esas patologías, dicen características de ser oligoartritis. Y poliartritis están las enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la artritis del lupus, que pueden producir más de 5 inflamaciones, más de 5 lugares de inflamación. La siguiente. Esta es de las monoartritis, como les había indicado, pueden ser bacterianas, sépticas, por cristales, procesos inflamatorios, traumáticos, neoplasias, por procesos de artrosis también pueden producirse. La siguiente. Tenemos que hacer una buena historia clínica. Vamos a preguntar los antecedentes familiares, si ha habido la primera vez que la presenta, o ya ha tenido algún cuadro anterior, y vamos a realizar la exploración física, revisando y realizando los movimientos normales de esas articulaciones. Y para terminar vamos a pedir estudios de imagen, si se necesita radiografía, ecografía y el laboratorio pertinente en este caso. La siguiente. Entonces vamos a ver de estas lesiones que van a producir a nivel, la siguiente, de estas, miren cómo ya se va descamando, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama esta bursa que está en el codo? oleocraneal. Olecraneal. Muy bien, la siguiente. Y vamos a ver lo que es la gota. Miren, desde un proceso inflamatorio de inicio, que puede llegar a repetirse, tener cuadros seguidos, hasta llegar a producir esto que es la artritis tofásica, que produce estas granulaciones y va a producir gran limitación de movimientos. La siguiente. Entonces, anteriormente se pensaba que era como siempre se llamaba, cuando alguien se enfermaba, llamaban curanderos, llamaban
eran aquellos que sabían algo de estas lesiones con un humor maligno, que eran atacados por ellos. Grandes personajes de la historia, no se los he puesto aquí la historia, todo, pero grandes personajes en la historia han sido afectados por estas patologías. Por ejemplo, ¿cómo se decía? Luis XV, estos reyes que estaban... y también se la conocía como la enfermedad de los reyes. ¿Recuerdan algo de las películas también que sacan en Inglaterra, que estaban estos reinos, ¿no es cierto? Tenían unos como castillos, todos ellos que comían carne, vino, todo aquello, y la gente pobre vivía afuera comiendo hasta raíces, ¿no es cierto? ¿Quiénes se enfermaban más? Eran estos reyes. Entonces, esta es una enfermedad metabólica, por el metabolismo ¿de quién? Del ácido úrico. Entonces, se caracteriza por presentar crisis, un dolor intenso. Solo aquellos que han pasado son los que nos pueden decir, o los pacientes que vienen dicen que es un dolor intenso que no se puede aguantar, soportar. Entonces, esta va a ser causada justamente por este cristal que es el monosódico, el ácido úrico, que se puede producir dentro y alrededor de la articulación. Dentro de la articulación, como fuera, también se va a producir. Y aquí está nuevamente, ustedes ven estos cristales. Cuando veíamos laboratorio, les mostré una fotografía también y les dije, cuando han roto ustedes, o sin querer se rompió un plato de cristal o un vaso de cristal, cuando ustedes levantan las partes grandes, queda una parte menuda, como cristalcitos. Así se forma. Y es así como se va a formar. Y el dolor es tan intenso que es pulsante, lo que se refiere, ¿no es cierto? El dolor comienza súbitamente, a menudo es en la noche, vamos a ver por qué, y es pulsátil y opresivo. En las imágenes, cuando uno busca esta de ácido úrico, ponen a vamos a ver, creo que he puesto, un pie con cactus, estos con espinas, ¿no es cierto? O un pie amarrado con alambre, que es ese dolor que es semejante a eso. La siguiente. Entonces, ¿qué es el ácido úrico? El ácido úrico aquí se los he tratado de poner lo más importante, que va a ser el metabolismo final de las purinas. Que está la adenina y la guanina, que van desenvolviéndose, ¿no es cierto?, por la adenosine-desaminasa, la nucleotidasa, la hipoxantina, que es la más importante, que va por la xantina oxidasa se convierte en xantina, que es la precursora del ácido úrico. Y el ácido úrico se elimina por la orina. Entonces, cuando los niveles de ácido úrico en la sangre, que es la hiperuricemia, que se pueden elevar, en el varón está más de 7, en la mujer es 5.7. Si se elevan esos niveles, lo que se denomina la hiperuricemia. Cuando a nivel del ácido úrico, cuando se incrementa la hipoxantina, guanina, aquí como está fosforribosil, va a hacer que disminuya el ácido úrico. Y la fosforribosil incrementa la síntesis. Estos dos están siempre en equilibrio, pero cuando una de ellas venza que aumente la producción, va a producirse también mayores niveles de ácido úrico en la sangre. Así que aquí tenemos la diferencia de dónde se encuentran. Lo que está con rojo es el urato cuando va circulando, y lo que está más en la periferia es el ácido úrico, por el pH que se maneja también. Esa es la diferencia nada más de los uratos con el ácido úrico. La siguiente. Entonces, pasa por algún desequilibrio, por alguna alteración, el consumo excesivo de las purinas, no se está eliminando de una manera adecuada, hace que los niveles de ácido úrico en la sangre se eleven. Entonces, empiezan a precipitar estos uratos que se están formando
a llegar a la articulación. ¿Y a quiénes activan? Activan a los macrófagos. Los macrófagos van y fagocitan a estos cristales y empiezan a liberar los proinflamatorios, las interleucinas, factor de necrosis tumoral, otras interleucinas, lo que incrementan este proceso inflamatorio. Atraen a más neutrófilos que también van a ayudar en la fagocitosis de estos cristales, incrementando los procesos inflamatorios. Si estos procesos inflamatorios continúan, pueden llegar a formarse estos tofos, que son acúmulos, se empieza de ácido úrico, que son llenados o recubiertos por tejido granulomatoso. Ya esto es bastante destructivo para la articulación. La siguiente. Hay factores modificables de la hiperuricemia, la dieta, que se puede mejorar la dieta, ¿no es cierto? ¿Se puede? Sí. El consumo de fármacos o alcohol, ¿se puede modificar? Sí, se puede modificar. La obesidad, también. La hipertensión, también, de acuerdo a la alimentación. Y los factores no modificables son justamente la edad, el sexo, los factores genéticos, una predisposición genética, lo que habíamos visto a estos transportadores renales, o la enfermedad renal. Esos son los que no se pueden modificar a lo que con la dieta o el consumo de alcohol. La siguiente. Estas son las fases por las que pasa la hiperuricemia asintomática, que empieza así. Se elevan los niveles de ácido úrico en la sangre, pero no siempre producen síntomas. El 90% no va a presentar síntomas. El paciente continúa. Y después tenemos la artritis gotosa aguda, que es justamente la crisis que va a presentar el paciente, el 50%, y esto es lo que se llama como podagra, el dolor intenso por la noche que se exacerba, generalmente puede afectar más al dedo gordo del pie. Luego pasa por una fase, un periodo intercrítico, donde no hay manifestaciones de síntomas entre crisis, hasta que el paciente presenta más crisis con menos tiempo de recidivas, y se van formando estos tofos, se van formando estos acúmulos de ácido úrico formados por granulomas. La siguiente, esa es la gota tofásica. Aquí está. Si ustedes ven, miren, ese es el dolor que el paciente refiere. O cuando de cálculos también a nivel renal, ¿no es cierto? Una crisis que los hace llorar a los pacientes. Se tiene que utilizar o internarlo para darle por suero antiespasmódicos, analgésicos, para que al paciente le alivie. El ataque, dice, puede ser precipitado durante la noche. ¿Por qué en la noche? Porque se reabsorbe más agua que urato desde el espacio articular al plasma. Y las temperaturas que están en las articulaciones distales es menor. Entonces, lo que hace que se favorezca más la formación de cristales. Por eso es que más en la noche. ¿Y por qué da en el pie? Por ser más distal. Y el dolor, que como dice, cuando la caricia es dolor. Entonces, ese dolor intenso, pulsátil que el paciente refiere, que hasta el toque de la sábana provoca dolor. Así que estos tofos, como ustedes observan, pueden formarse en cualquier parte. Pabellón de la oreja, a nivel del codo, en los dedos, cualquier parte del cuerpo. La siguiente. Pueden observar y diferenciar de las otras patologías de la artrosis que les he mostrado, porque son estos granulomatosos. Pueden diferenciar, y en ocasiones producen como fístulas donde segrega la pasta dental que algunos utilizan, colino. El colino, yo me acuerdo, colino era el nombre de la crema dental y era blanca, ¿no es cierto? Así sale la secreción cuando se producen estas fístulas. Esa textura o esa coloración es que tiene. Miren cómo puede presentarse. La siguiente. Meu Deus.
den estos tofos. Hoy en día es raro que el paciente llegue en este estadio por el tratamiento que ya se da mucho más antes. La siguiente. Miren. Meu Deus. Granulomatosos que está y se ve, ¿no es cierto? Ustedes pueden diferenciar lo que es un proceso de gota. La siguiente. Los exámenes de laboratorio que vamos a pedir, no se olviden, si es gota, ¿qué tienen que pedir? Ácido úrico, que es lo importante, porque muchas veces no solicitan un perfil lipídico, obviamente el hemograma, PCR, ¿ves? Todo con los demás. Y rayos X al inicio no tiene ninguna razón. Al final tal vez, ¿no? Si es gota tofásica. Creatinina también para ver cómo está a nivel renal. La siguiente. Estos son de los... Entonces, para el tratamiento, para la base se da antiinflamatorios y los que más ayudan, la colchicina, corticoides. La colchicina tiene cierto efecto antiinflamatorio porque lo que hace es inhibir que los leucocitos fagociten al cristal. Al inhibir que fagociten al cristal se está produciendo un efecto antiinflamatorio. ¿Cerveza? Hay que prohibir. Todo lo que es fermentado hace que aumente más las purinas. Todo lo las que... destiladas... Eso no pueden puedes tomar. consumir. Destilada y tal, no es... Entonces, hay que Toma cachaça, con el mano. tratamiento inhibir la xantinoxidasa. Al inhibir la xantinoxidasa se inhibe que se produzca el ácido úrico. Si recuerdan el esquemita de xantina a ácido úrico. Y los úricos aumentan la eliminación del ácido úrico. Ahora la pregunta es, si está con ataque de gota, ¿le vamos a dar úricos o aquellos que eliminan el ácido úrico? Sí, doctora. ¿O no? ¿Sí? Por mí sí, porque hay un acúmulo de ácido úrico, entonces... Pero ¿qué tenemos que hacer antes de eliminar esos cristales? Porque al darles que eliminen estos cristales vamos a producir mayor dolor. ¿Por dónde se van a liberar estos cristales? Vamos a producir mayor ataque de dolor en el paciente. Tenemos que dar primero aquellos que inhiban o destruyan a los cristales para que después sean eliminados. La siguiente. Aquí está la colchicina, es un antiinflamatorio. Ese es como antiinflamatorio. Damos hasta 3-4 veces al día. Eso ayuda para que reduzca el proceso inflamatorio. Uno de los efectos secundarios es la diarrea. Por eso el paciente dice, no, ya no quiero tomar, pero es necesario para evitar. Y tenemos el probenecid, que es el úrico, que aumenta la excreción de ácido úrico, o el allopurinol, que va a disminuir la xantinoxidasa, va a disminuir la producción de ácido úrico. Hay que dar, y ya vienen combinados algunos medicamentos, ¿no? Aquellos que bloquean la producción de ácido úrico y aquellos que ayudan a eliminar el ácido úrico. La siguiente. Aquí tenemos que va el Febuxostat, que es un nuevo medicamento que se emplea, que disminuye la concentración de ácido úrico en la sangre mediante la inhibición de la xantinoxidasa. Esa es la que estimula para que se produzca ese precursor, recuerden, del ácido úrico. Y evitamos también la formación de estos tofos. La siguiente. Esa es la colchicina que les había indicado. La siguiente. Otro que puede producirse, ¿qué hora tenemos, perdón? 8:05. Ya. Hasta aquí llegamos. Es que el último también. Es la artritis séptica. ¿Por qué se puede producir la artritis séptica? La siguiente. Por infección. Por algún proceso de infección que se puede diseminar vía hematógena o por inoculación. Se puede meter alguna inyectable que no se haya hecho la limpieza previa, o por infecciones que estén cerca de la articulación. Eso es lo que puede producir una infección a nivel articular.
Entonces, como dice, la artritis séptica es considerada una emergencia porque se produce una rápida destrucción de la articulación. La tienen que abrir como hacen con una peritonitis. ¿Han visto algún tratamiento o han escuchado? Se abre justamente y se hacen lavados a nivel intestinal, se colocan sueros. Igual en este caso, se tiene que abrir la articulación y hacer lavados y se deja un drenaje al final. Por eso es importante hacer el tratamiento oportuno en estos casos. La siguiente es del daño, reacción. Se puede presentar en niños y también en adultos. La siguiente. Son los factores predisponentes. La siguiente. Prótesis, inyecciones que se colocan. Las articulaciones que con mayor frecuencia pueden producirse es en rodilla y caderas. La siguiente. La siguiente, los agentes etiológicos, síntomas. La siguiente. Tenemos que hacer una historia clínica, exploración y se hace análisis de líquido articular. Cuando hacemos artrocentesis, ese líquido que estamos sacando y es como pus en la coloración, se manda al cultivo. Y en el cultivo ya nos van a indicar, la siguiente, nos van a el líquido turbio, así lechoso, así sale el líquido cuando es séptico. El paciente tiene fiebre, está con infección, entonces ya nos llama la atención y este informe nos manda viscosidad disminuida. ¿Ustedes recuerdan cómo era el color del líquido articular? Como un aceite. Como aceite amarillo. O si sale hemorrágico, si sale esta coloración, ya nos llama la atención. ¿Cómo van a estar las células, los polimorfonucleares? Aumentados, mayor a 100.000 en este caso. Proteínas están elevadas y la glucosa está disminuida. Eso nos está indicando un proceso infeccioso. Y ahí nos van a dar qué germen está produciendo como un antibiograma, ¿no es cierto? Y a qué medicamentos es sensible. Y ahí los medicamentos o el tratamiento que podemos utilizar. La siguiente. La siguiente son en una monoartritis, la siguiente. Y el tratamiento, que tiene que ser específico para la artritis, se tiene que internar. La siguiente. Ahí está, hasta ahí llegamos.